Jóvenes, buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar, ya que habíamos comentado en los clases anteriores de quinto semestre que era probable que nos volviéramos a encontrar en sexto semestre. Vamos a dar la materia de ecología. Antes que nada, vamos a hacer una reseña de la ecología. Ahorita vamos a ver qué significa la ecología, pero ¿por qué se incluye en el programa de bachillerato la materia de ecología? Esto está ya muy trillado de que nosotros debemos de contemplar precisamente el medio ambiente en que nos encontramos, en nuestro entorno, y cuidarlo. Se han hecho se han hecho de infinidad de buenas intenciones para conservar el medio ambiente, y pues el medio ambiente ha sido agredido injustificadamente y en una forma brutal. Hemos visto o hemos oído, por ejemplo, en la Ciudad de México, como ya de terminar el año pasado, de que no se, aquí ya se está implementando eso de que ya no se den bolsas de plástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma de contaminación. Los industriales que se dedican precisamente a la fabricación de estos enseres, pues tienen sus argumentos, dice que eso, pues sí contamina, pero contamina más otras cosas. Pero bueno, el plástico no es que apenas hayamos dado cuenta de que contamina, es un contaminante sumamente riesgoso para el medio ambiente, sino que esto ha sido descubierto desde hace muchísimos años. Me recuerdo cuando un maestro hace muchos años decía, un maestro que venía de Puebla, dice, es lamentable ver a orilla de la carretera gran cantidad de bolsas de plástico que están ahí y todas van a llegar aunque no lleguen al medio marino para contaminarlo, simplemente en qué consiste esa contaminación de estas bolsas de plástico. Debemos de entender que, por ejemplo, si se coloca bolsa de plástico en el ambiente, el agua que pudiera absorber el suelo, pues se dificulta con la presencia de esas bolsas de plástico y de alguna manera se altera el ciclo hidrológico del agua. Entonces, aparte de eso, que muchos de estos plástico en forma de bolsas o en forma de otros enseres, pues llegan al mar, ¿verdad? Afectando la vida marina, no tan, la flora y la fauna marina, y es algo irreversible. Es por ello que se han implementado estas situaciones. Pero bueno, no tan solo esto, sino que de aquí de la ecología se deriva, vamos a tratar de abordar algunos temas que están contemplados, como es el famoso cambio climático, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de tener presente. El cambio climático ha ocasionado muchísimo daño irreversible para la flora y fauna de nuestro planeta. Pero pues, vamos a hablar en su momento de lo que es el famoso cambio climático. Aquí tiene que ver mucho el efecto invernadero y que pues vamos a mencionar qué es el efecto invernadero. En su momento, ahorita nos toca aclarar qué es ecología. Etimológicamente, ecología significa, bueno, vamos a hablar, ¿qué es etimológicamente? A lo mejor pues oímos hablar eso, pues eso es lo que dijo el profesor, pero ¿qué es? ¿Quién sabe? Así lo dijeron, ¿verdad? Etimológicamente significa que esa palabra, de acuerdo a sus raíces, ¿qué significa? ¿Verdad? En este caso, etimológicamente, la palabra ecología se deriva de dos vocablos, oikos, ¿verdad? Oikos con K intermedia, que significa casa, logos, estudio. En sí, ecología es el estudio de la casa donde viven los seres vivos, ¿verdad? Y que sobre todo su interacción, ¿verdad?, con su medio ambiente. Acuérdense que esto es parecido a lo que es el ecosistema. El ecosistema, eco, pues es relacionado a la ecología, a la casa donde viven los seres vivos. Sistema es un sistema, llamémosle cerrado, ¿verdad? En donde nos hablan los especialistas, los expertos. Dicen los expertos que un simple charco de agua que está ahí es un ecosistema. El ecosistema es un todo, ¿verdad?
ahí habitan infinidad de seres humanos, de seres vivos, es autosuficiente, tiene sus características lo que es el ecosistema, pero hablando de la ecología, que es la casa donde viven los seres vivos, sí, aquí en la ecología vivimos los seres vivos como son plantas y animales, microscópicos, macroscópicos, todo. Y el ecosistema, ¿verdad? También es lo básico, ¿verdad? Es el estudio el básico de la ecología, es la unidad básica de estudio de la ecología. Bien, y este ecosistema que va a redundar precisamente lo que es la ecología, está compuesto por factores bióticos y abióticos. El término biótico, jóvenes, significa biovida. Los factores bióticos son todos los seres vivos, árboles, bacterias, lombrices, gusanos, felinos, seres humanos. Somos factores bióticos que nos relacionamos en el medio abiótico, o sea, los abióticos. El término A significa privativo, privativa de la vida, es el medio abiótico, como el aire, el mar, ¿verdad? Los océanos, ¿verdad? El viento, ¿verdad? La tierra, la superficie, las rocas, todo eso es un medio abiótico y que los seres vivos interactuamos con este medio abiótico. Bien, entonces, que para su conocimiento de ustedes, ¿verdad? Lo que es el ecosistema es precisamente el concurso del tema o del factor biótico con el factor abiótico. Va a haber una interacción o interrelación con estos dos factores. Aquí, esto, al hablar de factores bióticos y abióticos, es importante entenderlo porque los factores bióticos, o sea, los seres vivos, tenemos esa capacidad de adaptabilidad y que nosotros podemos modelar nuestro ambiente y el medio ambiente nos modela a los seres vivos. Y esto lo podemos entender simple y sencillamente en las clases sí, en los diferentes tipos de medios ambientes. Hay medios ambientes tropicales, húmedos, desérticos, glaciares. Todos son medios ambientes que van a tener una característica de vida específica. Ejemplo, los habitantes de las zonas glaciares donde pues hay una temperatura extrema, pues hay factores bióticos ahí con ciertas características, tanto de seres humanos, de flora, como ciertas plantas y de animales. Ejemplo, el oso polar, ¿verdad? Las focas, los leones marinos, los pingüinos, pues su hábitat es precisamente este medio extremoso, ese medio ambiente extremoso, y que ahora con el famoso cambio climático, pues son los primeros en sufrir, ¿verdad? Porque se les está quitando su hábitat propio. Entonces, esto de al hablar de estos hábitats diferentes es precisamente por el poder de adaptabilidad que tenemos los seres vivos. Nosotros nos podemos adaptar, no es fácil, pero tenemos esa posibilidad de adaptabilidad a un medio ambiente determinado, ¿verdad? Así es que esta es una de las características del medio biótico, adaptarnos a ciertos medioambientes que hacen posible precisamente esta interacción del medio biótico con el medio biótico. Al hablar precisamente de ecología, pues el tema es ecología y desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable también tiene sus características propias, es una materia muy hermosa que nos va a proporcionar ciertos conocimientos que nosotros no teníamos presente que existieran esos conocimientos. Bien, entonces aquí es lo que nosotros vamos a abordar en nuestra materia de ecología. Aquí también están contemplados los famosos recursos naturales. ¿Qué es un recurso natural? Un recurso natural es precisamente aquella sustancia que nos proporciona la naturaleza. Se habla ya en un plan más amplio, ¿verdad? Se habla de que los seres vivos en general, requerimos o necesitamos entre 30 y 40
nutrientes, o sea, que provienen de los recursos naturales. Y algunos necesitamos macronutrientes y otros necesitamos micronutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Macro grande, micro pequeño. No es que sean grandes nutrientes, sino que los necesitamos en muchas cantidades o en pequeñas cantidades. Aquí cabe hacer mención al hablar de micronutrientes, ya en ecología un poquito más avanzada, se habla de que estos micronutrientes son tan pequeños que necesitamos los seres vivos, por ejemplo, en el caso del ser humano, necesitamos un micronutriente, bueno, la misma naturaleza nos los proporciona en pequeñas cantidades. Yo tuve la oportunidad de asistir a unos cursos precisamente de lo que estamos hablando y que se relacionó esto de los micronutrientes, que son sustancias pequeñas que necesitamos. Y aquí se habló, o no se habló, se relacionó, por ejemplo, hace muchos años cuando apareció un medicamento para la disfunción eréctil que es el Viagra, los, en este caso fueron los estadounidenses, y eso es lo que me pregunto, ¿por qué nada más ellos tienen esa capacidad? Porque tienen una forma de disciplina que nos hace falta a nosotros. Bueno, estadounidenses en el laboratorio Pfizer precisamente descubrió el Viagra y lo descubrió precisamente porque en nuestro organismo hay un micronutriente que es el óxido nítrico que hace que regule precisamente el llenado de sangre en el genital masculino. Y esto fue descubierto, como en muchos de los casos, en una forma incidental. Estos investigadores habían descubierto un medicamento que alteraba o actuaba en el óxido nítrico y que lo utilizaron precisamente para enfermedades cardiovasculares. Pero se dieron cuenta que estos enfermos que tenían este problema cardiovascular, cuando ingerían este medicamento, se demostró que tenían una actividad muy especial cuando ingerían esos medicamentos y se abocaron precisamente al descubrimiento de esto. El Viagra precisamente actúa en el óxido nítrico precisamente para modelar el llenado de sangre. Nada más con esto terminamos este comentario que estoy haciendo. Hay un laboratorio, ¿verdad? Y por qué no decir su nombre, Laboratorio Valle, hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando salió el Viagra. Este laboratorio, los dueños de este laboratorio, le dijo a uno de sus investigadores, le dijo, oyes, quiero que me descubras un medicamento que se parezca al Viagra. Sí, se fue a su cubículo, ahí estuvo el tiempo determinado, y en ese tiempo le dijo a los dueños, aquí está el medicamento que me encargaste. ¿Por qué comentamos esto? Porque todo se puede. Lo que no se puede es precisamente la falta de voluntad que nosotros no tenemos para poder cumplir con una responsabilidad que tenemos. En este caso, la responsabilidad de ustedes es precisamente el que ustedes hagan un buen bachillerato, tengan un papel que les acredite abrir puertas, de infinidad de puertas para su preparación, para retomar, ¿verdad?, su calidad de vida, para que tengan un proyecto de vida adecuado. Y esto, el estudiar es algo importantísimo. Ojalá y se nos haya quedado mucho de esto. Bueno, los recursos naturales, vamos a tratar de dar algunos conceptos para terminar la clase. Los recursos naturales se dividen en dos: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Al hablar de estos recursos naturales renovables y no renovables, hoy está en constantes polémicas lo que es el aporte de energía eléctrica a partir de energías limpias. Hay una controversia gubernamental y que debemos de entender que es una energía limpia. Generalmente el petróleo que nosotros tenemos, México estamos nadando en petróleo, no lo sabemos ocupar, no lo sabemos utilizar porque no tenemos la capacidad tecnológica. Eso es lo más triste. Nadamos en petróleo y compramos gasolina, fíjense, nada más que despilfarro, pero bueno. Entonces, estos recursos naturales, precisamente, comentábamos de las energías limpias, que sabemos que el petróleo
pues es el combustible global, ¿verdad? En todo el mundo se utiliza petróleo. Llama la atención que Japón, ¿verdad? Es un país con una disciplina férrea y que tiene un superávit económico y tecnológico. Nosotros no. Nosotros a lo mejor tenemos como orgullo decir, es que yo recuerdo hace muchos años, México, hace muchos años, el gobierno dio la bienvenida, más que nada la salida de una planta automotriz cuando se fabricó el automóvil número 1 millón. México produjo 1 millón de automóviles. Sí, México los produjo. No, México rentó su espacio porque quien lo produjo es la tecnología de ese país. Es lamentable, por eso es importante que nosotros tengamos presente esa preparación que nosotros vamos a obtener en el tránsito de este estudio de bachillerato. Bien, ahí vamos a dejarla, jóvenes. Vamos a explicar más adelante qué son recursos renovables, no renovables, las energías limpias, por qué son energías limpias, y tengamos muy presente esto, lo que es la materia de ecología. Jóvenes, pues me dio mucho gusto, volvemos a encontrar y muchas gracias por su atención. Vuelvo a repetirles, si hay algunos temas que no se entiendan o algunas sugerencias o comentarios, se los agradecería que los subieran a la plataforma y darles una posible solución. Jóvenes, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Un buen día.